En un rincón remoto de la historia, en una tierra ancestral llena de misterio y significado, un hombre cambió el curso de la humanidad. Este hombre, conocido como Jesús, no solo caminó sobre esta tierra, sino que dejó una huella imborrable en el corazón de la humanidad. Acompáñanos en un viaje extraordinario para descubrir los lugares sagrados que recorrió Jesús. Hoy, nos sumergiremos en la trama de la vida de Jesús, explorando los sitios que fueron testigos de sus milagros, enseñanzas transformadoras y el sacrificio supremo que hizo por la redención de todos nosotros. Prepárate para embarcarte en un viaje espiritual que te llevará a través de los siglos y te conectará con la esencia misma de la fe. No necesitas ser religioso para apreciar la profundidad de esta historia. La vida de Jesús es una epopeya que ha influido en civilizaciones enteras y su legado perdura en nuestra sociedad hasta el día de hoy. A lo largo de este viaje, descubrirás cómo las palabras y los actos de Jesús continúan inspirando y transformando vidas en el mundo moderno. ¿Estás listo para caminar por los mismos lugares que Jesús recorrió? Para contemplar la majestuosidad de Belén, sentir la serenidad del mar de Galilea y reflexionar sobre la pasión en Jerusalén? Este no es un simple viaje geográfico, es un viaje del alma. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje por los lugares sagrados que recorrió Jesús. Hace más de 2000 años, en la pequeña aldea de Nazaret, enclavada en el corazón de la antigua Palestina, se gestaba el inicio de un relato que cambiaría el mundo para siempre. En este primer capítulo de nuestro viaje, nos adentraremos en el contexto histórico que rodeó a Nazaret, exploraremos el humilde hogar y la infancia de Jesús, y descubriremos las primeras señales que preludiaron su divinidad. Nazaret, en tiempos de Jesús, era una localidad modesta de la región de Galilea. Su escala era tan diminuta que apenas figuraba en los mapas de la época. Sin embargo, este rincón aparentemente insignificante se convertiría en el crisol donde se forjaría un legado perdurable. En ese contexto, el Imperio Romano ejercía su dominio sobre estas tierras, y la región estaba influenciada por diversas culturas. Nazaret, como muchas otras aldeas, vivía bajo la sombra del poderío romano, lo que marcó profundamente la vida de sus habitantes. El hogar de Jesús en Nazaret fue un lugar sencillo y modesto. Él creció bajo el cuidado amoroso de sus padres, José y María. Como cualquier niño de la época, Jesús jugaba por las estrechas calles de Nazaret, se sumergía en las historias de su pueblo y absorbía las enseñanzas de su fe judía. La vida en Nazaret era tranquila, lejos de los tumultos de las grandes ciudades. Pero incluso en esa tranquilidad, Jesús comenzó a mostrar signos de su singularidad. Sus pensamientos y preguntas profundas sorprendían a quienes lo rodeaban. Era un niño que, desde una edad temprana, parecía estar conectado con una sabiduría más allá de su tiempo. Las primeras señales de la divinidad de Jesús se manifestaron de manera misteriosa. Relatos cuentan de milagros inexplicables y acontecimientos que desafiaban las leyes de la naturaleza. En Nazaret, las noticias sobre sus acciones comenzaron a extenderse, suscitando asombro y preguntas. Uno de los momentos más emblemáticos ocurrió en una sinagoga local, donde Jesús se levantó a leer las Escrituras y proclamó palabras que resonarían a lo largo de los siglos. Habló de un tiempo nuevo, de amor y perdón, de un reino divino que estaba cerca. Así, en este lugar aparentemente común, Nazaret, se gestaron los primeros capítulos de una historia que transformaría la humanidad. Dejando atrás la tranquila aldea de Nazaret, nos dirigimos hacia un lugar que resuena en el corazón de la cristiandad y en la memoria de la humanidad, Belén. Aquí, en medio de la noche estrellada y el silencio expectante, se desveló el misterio del nacimiento que cambiaría la historia para siempre. Belén, un pequeño pueblo de Judea, fue el escenario elegido para el nacimiento de Jesús. En ese tiempo, la región estaba bajo el control del Imperio Romano, y el pueblo judío anhelaba la llegada de un libertador. La historia nos relata que María y José, siguiendo un decreto de censo, viajaron desde Nazaret a Belén, donde nacería el Salvador. El nacimiento de Jesús ocurrió en un lugar sencillo y humilde, en un establo, rodeado de animales y la tenue luz de las estrellas. Este escenario, aparentemente modesto, adquiere una profunda significación, recordándonos la humildad y la simplicidad que caracterizarían la vida de Jesús. La narración del nacimiento de Jesús en Belén no estaría completa sin la llegada de los misteriosos Reyes Magos. Guiados por una estrella en el cielo, estos sabios de Oriente emprendieron un largo viaje en busca del niño que sería el rey de los judíos. La llegada de los Reyes Magos a Belén es un símbolo de la universalidad del mensaje de Jesús. Vinieron de tierras lejanas, representando a todas las naciones y culturas, para adorar al niño recién nacido y ofrecerle regalos simbólicos, oro, incienso y mirra.
Este acto de adoración marcó el reconocimiento de la divinidad de Jesús. La estrella que guió a los Reyes Magos hacia Belén es un elemento central en esta historia. Para muchos, representa la guía divina en nuestras vidas, una luz en medio de la oscuridad que nos conduce hacia lo sagrado. El fenómeno de la estrella de Belén ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de los siglos. Algunos creen que fue un evento astronómico extraordinario, mientras que otros ven en ella un símbolo de la presencia divina. En cualquier caso, la estrella de Belén simboliza la idea de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la salvación pueden brillar en nuestras vidas. Así, en Belén, entre la humildad de un establo y la adoración de los Reyes Magos, comenzó la historia de Jesús, una historia de amor, redención y esperanza que continuaremos explorando en nuestro viaje por los lugares sagrados que recorrió. Nuestro viaje nos lleva ahora a las orillas del majestuoso río Jordán, donde un evento trascendental marcaría el inicio del ministerio público de Jesús. Aquí, en las aguas sagradas del Jordán, se desvela un significado profundo que resuena a través de los tiempos. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista representa un momento crucial en su vida. A primera vista, podría parecer extraño que el Hijo de Dios buscara el bautismo de perdón de pecados. Sin embargo, este acto simboliza la humildad y la identificación de Jesús con la humanidad. Al sumergirse en las aguas del Jordán, Jesús tomó sobre sí mismo las faltas de la humanidad, anticipando el sacrificio que haría por la redención de todos. Este acto también estableció un ejemplo poderoso de arrepentimiento y compromiso con una vida de rectitud. El bautismo de Jesús estuvo vinculado estrechamente con Juan el Bautista, un profeta carismático que había llamado a la gente al arrepentimiento y preparación espiritual. Juan reconocía la superioridad de Jesús y, al bautizarlo, señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La relación entre Juan y Jesús refleja la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, marcando la transición entre la profecía y la llegada del Mesías. Juan desempeñó un papel crucial al preparar el camino para Jesús y anunciando su llegada. Uno de los momentos más asombrosos durante el bautismo de Jesús fue la voz que resonó desde los cielos. Según los relatos, cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, y una voz divina proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esta declaración revela la identidad divina de Jesús y confirma su misión. La voz del Padre desde los cielos estableció una conexión directa entre el cielo y la tierra, y marcó el inicio oficial del ministerio de Jesús. Fue un momento de confirmación divina que guiaría a Jesús en sus enseñanzas y milagros en los años venideros. Así, en las aguas del Jordán, la historia de Jesús adquiere una nueva dimensión. Con el bautismo, Jesús no solo se sumerge en el agua, sino que se sumerge en la historia de la humanidad, cargando con nuestras faltas y proclamando un camino de redención y amor incondicional. Nuestro viaje nos lleva ahora a las alturas de un monte, donde Jesús pronunció palabras que han resonado a través de los siglos y han moldeado la moral y la ética de innumerables personas. Aquí, en el majestuoso escenario del Sermón de la Montaña, exploraremos las razones detrás de esta elección, las profundas bienaventuranzas y las lecciones de amor y perdón que impactaron a quienes lo escucharon. La elección de un monte como escenario para el Sermón de la Montaña no fue casualidad. Jesús, con su conocimiento profundo de la tradición judía, recordaba a su audiencia el monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Al escoger un monte para su enseñanza, Jesús evocaba la importancia de su mensaje y su conexión con la ley divina. Desde lo alto de la montaña, su voz resonó clara y poderosa, capturando la atención de quienes se congregaron para escucharlo. Este entorno natural y majestuoso estableció el tono para las lecciones que seguirían. El corazón del Sermón de la Montaña son las bienaventuranzas, un conjunto de declaraciones que desafían las nociones convencionales de felicidad y bienestar. Jesús proclamó la dicha de los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Estas palabras conmovedoras revelaron un mensaje revolucionario de amor, compasión y justicia social. Las bienaventuranzas no solo cuestionaron las prioridades mundanas, sino que ofrecieron una visión radical de lo que significa ser verdaderamente bendecido. El Sermón de la Montaña también abordó temas fundamentales como el amor y el perdón. Jesús enseñó que debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Esta enseñanza desafiante trascendió las normas humanas y apuntó a la esencia misma de la compasión y la reconciliación. Jesús instó a sus seguidores a no juzgar a los demás y a ser misericordiosos, reflejando la idea de que el amor y el perdón son las piedras angulares de una vida espiritual significativa. El Sermón de la Montaña no solo fue un discurso, sino un llamado a la acción.
Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de sus oyentes y los desafiaron a vivir de una manera que reflejara el reino divino que proclamaba. Así, en la cima de la montaña, Jesús compartió enseñanzas que trascendieron su tiempo y siguen guiándonos hoy. Nuestra próxima parada nos lleva a las apacibles orillas del mar de Galilea, también conocido como el mar de Tiberíades, donde Jesús realizó milagros sorprendentes y compartió enseñanzas profundas que han perdurado a lo largo del tiempo. Aquí, en este idílico escenario, exploraremos los milagros en la orilla del mar, la elección de los discípulos y las lecciones reveladoras impartidas en barco y en la costa. El mar de Galilea fue testigo de algunos de los milagros más impactantes de Jesús. En sus aguas tranquilas, ocurrieron momentos extraordinarios, desde la multiplicación de los panes y los peces hasta la caminata sobre las aguas. Estos milagros no solo desafiaron las leyes naturales, sino que también demostraron el poder divino de Jesús. En la orilla del mar, las multitudes se congregaban para presenciar estas maravillas y escuchar las enseñanzas de Jesús. Los milagros no solo alimentaban a los cuerpos hambrientos, sino que también nutrían el espíritu, inspirando fe y asombro. En las orillas del mar de Galilea, Jesús eligió a los discípulos que se convertirían en sus seguidores más cercanos y en los portadores de su mensaje. Entre los pescadores y las personas comunes, seleccionó a 12 hombres que representaban una diversidad de trasfondos y personalidades. Esta elección simboliza la universalidad de su mensaje, que la redención y la fe no conocen fronteras ni restricciones sociales. Los discípulos se convertirían en testigos oculares de sus milagros y llevarían sus enseñanzas a los rincones más remotos. Las enseñanzas de Jesús no se limitaron a los edificios religiosos, se extendieron a lugares cotidianos, como barcos y orillas. Las parábolas que compartió en el mar de Galilea hablaban de la vida, la fe y el reino de Dios de una manera que resonaba con la gente común. Desde la famosa parábola del sembrador hasta las lecciones sobre la pesca milagrosa, Jesús utilizó el entorno natural que lo rodeaba para transmitir verdades espirituales profundas. Sus enseñanzas en la costa y en el mar han dejado una huella indeleble en la conciencia espiritual de la humanidad. Así, en las aguas serenas del mar de Galilea, Jesús llevó a cabo su ministerio, realizando milagros que desafiaron la lógica y compartiendo enseñanzas que trascienden las barreras del tiempo. Nuestro viaje nos lleva ahora al corazón de la antigua Jerusalén, una ciudad rica en historia y significado religioso. Aquí, en la capital de Judea, Jesús vivió los momentos finales de su ministerio terrenal, desde su entrada triunfal hasta los dramáticos eventos en el templo y su doloroso camino hacia la crucifixión. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un episodio que simboliza la esperanza y la anticipación de un rey mesiánico. Montando un humilde asno, en lugar de un caballo de guerra, Jesús desencadenó un evento que conmocionó a la ciudad. La multitud lo recibió con hojas de palma y aclamaciones de Hosanna, reconociéndolo como el Salvador prometido. Sin embargo, la entrada triunfal también preludió los acontecimientos dramáticos que se avecinaban. Jesús había llegado a Jerusalén consciente de su destino y de la confrontación que le aguardaba en el templo. En el templo de Jerusalén, Jesús llevó a cabo actos significativos que desafiaron las prácticas comerciales y la corrupción religiosa. Expulsó a los cambistas y a los vendedores de animales, denunciando la profanación del lugar sagrado y llamando a la casa de Dios, casa de oración para todas las naciones. Estos actos de protesta sacudieron a las autoridades religiosas y marcaron un punto crítico en el conflicto entre Jesús y los líderes judíos. Las tensiones se intensificaron mientras Jesús continuaba enseñando en el templo y desafiando las tradiciones arraigadas. El camino hacia la crucifixión fue un periodo de angustia y sufrimiento para Jesús. Desde la última cena en el cenáculo hasta su arresto en el jardín de Getsemaní, los eventos se precipitaron rápidamente. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, arrestado por las autoridades religiosas y llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato. A pesar de las súplicas de la multitud y las dudas de Pilato, Jesús fue condenado a ser crucificado, una forma de ejecución cruel y humillante. El Vía Crucis, o el camino de la cruz, culminó en el Gólgota, donde Jesús fue crucificado junto a 2 criminales. La crucifixión de Jesús fue un evento trascendental que marcó el sacrificio supremo por la redención de la humanidad. Su muerte en la cruz se convirtió en un símbolo de la expiación y el perdón, y su resurrección posterior dio esperanza a todos los creyentes. Nuestro viaje nos conduce ahora a un lugar de gran significado espiritual, el Monte de los Olivos, un sitio que fue testigo de 2 eventos fundamentales en la historia del cristianismo, la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Aquí, en esta colina que se eleva sobre Jerusalén, exploraremos la maravillosa resurrección, los encuentros que siguieron y la promesa de su retorno.
El Monte de los Olivos es el escenario donde se produce el evento más extraordinario de la fe cristiana, la resurrección de Jesús. Según los Evangelios, 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos. En el amanecer del primer día de la semana, un grupo de mujeres llegó al sepulcro y encontró la tumba vacía. Este acontecimiento cambió el curso de la historia y la fe de sus seguidores. La resurrección de Jesús es la piedra angular del cristianismo, simbolizando la victoria sobre el pecado y la muerte, y la promesa de vida eterna. Tras su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y a otras personas en varios encuentros conmovedores. Estas apariciones confirmaron su triunfo sobre la muerte y fortalecieron la fe de sus seguidores. Uno de los encuentros más emblemáticos ocurrió en el camino a Emaús, donde Jesús caminó junto a 2 discípulos, compartiendo con ellos las Escrituras y revelando su identidad en el momento de la cena. Otros encuentros ocurrieron en Jerusalén y en el mar de Galilea, consolidando la fe de aquellos que habían dudado. 40 días después de su resurrección, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, donde se produjo su ascensión al cielo. Ante sus ojos, Jesús fue elevado a las alturas, desapareciendo en una nube. Esta escena simboliza la partida física de Jesús y su retorno a la presencia de Dios. Sin embargo, la ascensión no marcó el final de su influencia. Antes de su partida, Jesús hizo una promesa solemne: regresaría algún día. Esta promesa de su segunda venida ha sido una fuente de esperanza y expectación para los cristianos a lo largo de los siglos.